la educación en tiempos de pandemia. En instantes empezamos una conversación con el exministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, que ya está con nosotros, y retomamos algo que habíamos comentado al principio del programa. Vamos a persistir en tener una mejor relación con el Ejecutivo. ¿Quiénes? Los ciudadanos, no necesariamente los periodistas. Los periodistas representamos a todos los ciudadanos y trasladamos las preguntas de los ciudadanos a las autoridades. Por eso es que las autoridades permanentemente, en todos los periodos que hemos tenido, han atendido a la prensa y muchas veces se estilaba, y era válido, que el presidente viajaba con reporteros al destino que decidiera. Ahora el presidente se fue a México, nos hemos enterado de un momento a otro, no está acompañado de reporteros, como solía suceder, pero los tiempos cambiaron también. Si él no quiere por ahora atender a la prensa, que es atender a la ciudadanía, los propios ciudadanos se vuelven periodistas y tienen celulares que son herramientas muy potentes para la comunicación. Ya lo han fotografiado, ¿no?, en el aeropuerto de Panamá con su esposa, desplazándose de una puerta de embarque a otra, porque su destino es México. Y algo que se podría hacer con transparencia, con pertinencia, termina siendo como que, ya lo vi, foto, la cuelgo, la subo. Muy extraño todo, ¿no?, en estos tiempos. Ojalá volvamos a formas más amables con la ciudadanía, no estarlo como que una suerte de lo vi en el aeropuerto. Y los peruanos que lo han reconocido en el aeropuerto de Panamá, con sus celulares le han hecho una toma. Esto ya fue publicado en el diario Perú 21. Se le ve nítidamente al presidente Castillo con su esposa, insisto, en el aeropuerto de Panamá. 10:40 de la mañana, le damos la bienvenida al señor Ricardo Cuenca, exministro de Educación. Muy buenos días, Mauricio, un gusto saludarlo. Igual, reconocemos el trabajo arduo que hizo por el retorno a clases y ahora estará viendo sus frutos. Qué interesante cuando, a pesar del cambio de gestión, hay una continuidad en algo que vale la pena, que es la clase presencial. Desde aquí queremos siempre reafirmar que nada va a reemplazar a las clases presenciales, nada. Así lleguemos a la Luna y a Júpiter y nos volvamos, no sé, seres extraterrestres. El contacto del profesor con el alumno, esa mirada de codificar el lenguaje corporal, esta horizontalidad que te da el colegio, donde todos somos iguales, no importa si uno tiene internet en su casa más rápida que la otra. En el colegio las cosas se emparejan para todos. ¿Cómo aprecia usted este retorno semipresencial, lento por cierto, desfasado con relación a otros países de la región, pero ya en curso? Lo primero, Mauricio, rescatar algo que usted acaba de decir que creo que es fundamental, y es que por lo menos en el sector de educación hemos aprendido desde hace 10 años, por lo menos, poco más de 10 años, que es posible ir sosteniendo algunas decisiones independientemente del cambio de gestión. Desde que se instalaron en el 2012 algunas de las reformas importantes en el país, la reforma curricular, la reforma docente, la reforma universitaria, el ministro actual, el ministro Cadillo, es el ministro número 11 en estos 10 años y poco. Y todos, con sus propias especificidades, por supuesto, han dado continuidad a las cosas que han parecido importantes para el país. Eso es una buena noticia, es un buen aprendizaje. Y entonces, qué mejor que sentirnos ahora tranquilos, porque esto continúa. Por supuesto, el ministro va a imprimirle algunas particularidades de su gestión, es lo que corresponde, pero la base está, así como yo construí la base sobre el trabajo iniciado en el año 2020 con el ministro Benavides, ¿no es cierto? No hubiese podido en noviembre empezar de la nada el diseño del retorno a clases si no hubiésemos empezado con lo que ya se tenía avanzado. Entonces, el sector de educación ha ido aprendiendo eso y por lo tanto hay que cuidar celosamente que esto se siga manteniendo así.
Me parece que más allá de la línea política hay consenso entre los peruanos de aspirar a contar con la mejor calidad educativa de América Latina y, ¿por qué no?, del continente. ¿Por qué no? Ahora quiero un poco comentar con usted que teniendo a un presidente que es profesor y que conoce el magisterio, lo que se cae de Maduro es que los próximos 5 años sean de una verdadera revolución educativa, porque tenemos como presidente un profesor y ya hay un primer paso. Me parece que el presupuesto asignado a educación se ha duplicado con relación al año pasado, del 9% casi al 18%. ¿Cómo se puede hacer? Porque finalmente no depende solo de educación. Hablábamos de la conectividad. Estos niños que nos partían el corazón porque se tenían que subir a la copa de un árbol, caminar 4 horas a la cima de un apu para poderse conectar o compartían el celular, ¿no? Si finalmente la conectividad no depende de educación, ¿qué se le ocurre a usted a manera de reflexión que con este presupuesto ya generoso que se le ha asignado merecidamente al sector, se obtengan resultados eficientes? Yo quisiera, por favor, que me acompañe con su respuesta luego de este breve receso que tenemos que hacer para escuchar a los anunciantes. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias al señor Ricardo Cuenca, exministro de Educación. Nos acompaña en Encendidos y le habíamos dejado planteada la siguiente pregunta. ¿Se aumentó el presupuesto al sector educación? Tenemos muchas expectativas porque el máximo cargo en este momento lo ocupa un profesor y queremos ser un referente en América Latina y llegar a tener la mejor educación de la región. ¿Es posible esto? Siempre es posible, de lo contrario estaríamos renunciando a aquello que nos va a permitir ser un mejor país, quienes creemos que la educación es el vehículo para sostener el desarrollo, fortalecer la democracia. No podríamos empezar diciendo que no, ¿no es cierto? Al contrario. Y sí, con respecto al presupuesto, Mauricio, usted ha planteado 2 cosas que son bien interesantes para poder explicarle a las personas qué sucede con el presupuesto. Nosotros, como nos correspondía en la gestión, dejamos escenarios para que la nueva gestión tome sus decisiones finales y luego presente al Congreso de la República para que en noviembre se apruebe el presupuesto público según las normas del país. Nosotros recibimos un presupuesto aprobado que estaba por 32.000 millones de soles. Tengo entendido que lo que se ha presentado es 35.000, es decir, ha habido un incremento de 3.000 millones de soles. De los escenarios que nosotros dejamos, hicimos escenarios con 33.000, 38.000, 43.000, 50.000, dependiendo de cómo se alcanzaba el 6% del PBI en esta situación progresiva. Pero lo importante de este proceso son 2 elementos que son importantes. Uno, primero, ver cómo se distribuye internamente el presupuesto. Y lo segundo es darnos cuenta de algo fundamental que usted ha dicho, Mauricio, y es que el sector de educación, para mejorar la educación, necesita de otros sectores, y es por eso que tiene que haber también un equilibrio del presupuesto. El tema de la conectividad que usted puso. Si el sector de educación tuviese esto o más dinero, no puede ser utilizado, por ejemplo, para ampliar la conectividad de Internet. Porque eso es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y por lo tanto, lo que necesitamos es también tener un presupuesto más elevado en el sector de transportes y comunicaciones para que nos pueda ayudar, porque lo que puede hacer educación siempre es muy pequeñito en conectividad respecto al sector correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo se trata de tener más presupuesto en educación, se trata de redistribuir internamente el presupuesto de la mejor manera para hacerlo más eficiente, para hacerlo más justo, pero además saber que también necesitamos equilibrar con los presupuestos de otros sectores, porque ellos nos van a ayudar a que efectivamente esto pueda ser utilizado de mejor manera para cumplir este sueño compartido de tener una mejor educación y ser un referente en el país y en América Latina, sin duda.
Vamos a imaginar que con este presupuesto y trabajando con otros sectores como el Ministerio de Transportes, subsanamos estas brechas de conectividad y también la infraestructura llega a ser óptima con los servicios impecables de agua y de aulas apropiadas y la carrera magisterial se vuelve súper atractiva. ¿Cómo vamos a manejar a un país tan fragmentado y conservador que siempre apela a un dogma, por ejemplo, para abordar el tema del enfoque de género? Tenemos a un presidente del Consejo de Ministros que ha dado evidencias de tener una posición machista, de ver a la mujer siempre subordinada a un hombre, y el mundo va en otro sentido. Una vez subsanado lo de la infraestructura y la conectividad, ¿cómo abordamos el tema de generaciones con espíritu crítico, con respeto hacia el otro, no con una educación dogmática que te impone algo que finalmente ni siquiera pasa por el diálogo, sino es que lo tienes que aceptar y ejecutar como si fuese un cuartel? Por dos cosas. Y quiero empezar remitiéndome a la introducción que usted hizo, Mauricio, en el bloque anterior. Yo creo que algo fundamental que tenemos que aprender en el país es que el instrumento para relacionarnos entre los peruanos, entre las peruanas, es el diálogo y no la confrontación. Porque eso es vivir democráticamente. La democracia es un régimen político que tiene sus normas, pero también es una forma de organizar la vida social. Y el diálogo es el mejor instrumento hasta ahora conocido y posible para poder tomar acuerdos, independientemente que sean estos acuerdos consensos. Siempre he dicho que se puede tener acuerdos con disensos cuando se tiene claro que el objetivo principal está por encima de los intereses particulares. Dicho esto, la educación es el instrumento más importante que han tenido las naciones desde su creación, desde la creación de los estados nacionales, para formar sociedades, para formar países. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es incorporar este espíritu crítico, que por supuesto comparto muchísimo con usted que deberíamos tener, a la idea de calidad de la educación. Si seguimos pensando que la calidad de educación es tener mejores puntajes en algunas pruebas de algunas disciplinas del currículo, como por ejemplo matemática y comprensión lectora, que sin duda son competencias básicas, pero creemos que la calidad la restringimos a eso, todo ese otro, responsabilidad de la educación, toda esta formación de ciudadanos críticos que tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es el primer paso para el diálogo, que por ser diferente no va a ser discriminado, que incluya el tema de género, el tema de interculturalidad, que no se dogmaticen las discusiones. El género es más que la sexualidad, el género son las relaciones entre las personas, son un ejercicio ciudadano. Todo esto va a ser posible si en el sistema educativo, los padres de familia, los docentes, por supuesto los estudiantes, consideran que esto forma parte de esa calidad. Entonces, mejoramos en comprensión lectora, mejoramos en matemática, pero eso no significa que no mejoremos y atendamos todo este gran paquete de habilidades socioemocionales, formación ciudadana que necesitamos para desarrollar capacidad crítica. Sin capacidad crítica, Mauricio, la democracia está en peligro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Sin duda se abre el tema por la posición clara del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, con relación a una congresista, pero más allá de eso tenemos que cada 3 días matan a una mujer desde una conducta patológica machista de un feminicida. Entonces el tema no se puede quedar en la discusión del insulto que condenamos, sino ir más allá. Y ahí es donde nace, de acuerdo a los especialistas, incorporemos en el colegio a temprana edad el enfoque de género, o llámenlo como quieran. Yo creo que discutir que si es ideología de género o enfoque de género, yendo al fondo del asunto, es qué clase de país vamos a construir. Y se abre ahora en el terreno de la educación cómo vamos a reconciliarnos. Sabemos y estamos conscientes que no lo estamos. Mire usted la votación del Congreso de la República.
Perú Libre se ha opuesto a la cremación del genocida Abimael Guzmán. Juntos por el Perú se ha abstenido de votar y ellos representan a la ciudadanía. Un país reconciliado es, creo, que a lo que deberíamos aspirar. Sin embargo, no lo estamos desde el colegio, ¿no? Desde los primeros años de educación. Ya se había abierto el debate, que en algunos textos se contaba la historia de Abimael de una manera o de otra, pero aspirar a la reconciliación, ¿usted siente que estamos en ese camino? Deberíamos estar en ese camino, ¿no es cierto? No lo estamos, lamentablemente, ¿no? No lo estamos y debemos estar, y es por eso que es fundamental, Mauricio, que temas como el enfoque de género, como la historia reciente del país, tenga que ser incorporada en las clases, en la educación, venciendo todas las barreras que se tiene de momento, ¿cierto? Yo recordaba hace muy poco que en el año 2008 la congresista Cabanillas le interpone una demanda, o por lo menos un reclamo, al ex viceministro en ese momento, Idel Wexler, era el gobierno del APRA, porque los textos escolares hacían apología al terrorismo por usar el informe de la Comisión de la Verdad como fuente en los textos escolares. Se formó una comisión en el ministerio, de la cual yo fui parte, de personas invitadas para hacer un análisis, y bueno, nuestra conclusión fue que no sucedía eso, que habían unos temas pedagógicos que sí se habían que ajustar. ¿Por qué le cuento esta experiencia y esta anécdota, Mauricio? Porque desde que apareció el informe de la Comisión de la Verdad, ahora no solo se han producido nuevas fuentes que vienen, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que se tienen que incorporar en la discusión para hablar de esa capacidad crítica que estamos reclamando al sistema educativo, pero lo que no se puede es negar que necesitamos atender este tema. Y una vez más, la educación es un instrumento muy potente para formar generaciones que busquen, como en el cuento de García Márquez, que no sabían qué hacer con el cuerpo, y la conclusión era porque no habían elaborado el duelo de esta situación tan atroz, ¿no? Entonces, esas son las discusiones que hay que dar en el tema educativo. El diálogo, por eso, es fundamental, y yo espero que la pandemia nos ha mostrado las debilidades del sistema, las debilidades del Estado, las debilidades que tenemos como sociedad, pero también nos tendría que abrir una oportunidad para darnos cuenta que hay evidencia que tenemos que ponerle énfasis y prioridad a algunos temas para romper estas fracturas sociales, para consolidarnos de una mejor manera y avanzar como país. No podemos haber demostrado que durante 10 años fuimos un país estrella en el crecimiento económico, pero con una democracia y una política precaria. Esperemos que sea así. Estamos convencidos que el respeto es un cimiento en un sistema democrático que aspire a ser respetado por el mundo entero, y hay que aferrarse a él. Muchísimas gracias, señor Cuenca, por acompañarnos a esta hora de la mañana y reflexionar sobre el retorno a clases. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Mauricio, muy amable. Hasta otra oportunidad, muy amable. Gracias.